¿Sabías que durante las cruzadas ocurrieron eventos tan perturbadores que los propios cronistas de la época se negaron a documentarlos completos? Lo que estás a punto de descubrir sobre estas guerras santas desafiará todo lo que creías saber sobre uno de los períodos más oscuros de la humanidad. Prepárate para adentrarte en los misterios más inquietantes que rodearon a las cruzadas, secretos que han permanecido ocultos durante casi 1000 años y que cambiarán para siempre tu perspectiva sobre la historia medieval. ¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucedió durante la llamada Cruzada de los Niños de 1212? La versión oficial habla de miles de niños que partieron hacia Tierra Santa guiados por la fe, pero la realidad es infinitamente más siniestra. Documentos recientemente descubiertos en los archivos del Vaticano revelan que más de 30.000 niños desaparecieron sin dejar rastro. No murieron en batallas, no se ahogaron en naufragios. Simplemente, los registros parroquiales de la época muestran algo escalofriante. En pueblos enteros de Francia y Alemania, todos los niños entre 7 y 14 años desaparecieron en una sola noche. ¿Coincidencia? Los investigadores actuales lo dudan. El cronista medieval Alberico de Troisfontaines escribió en sus notas privadas, nunca publicadas: los pequeños fueron llevados por hombres de túnicas blancas que hablaban lenguas extrañas. Al amanecer, el silencio era ensordecedor donde antes resonaban sus voces, pero llevados a dónde y por quién. Durante los historiadores han encontrado referencias a una misteriosa orden militar que operaba en las sombras de las cruzadas oficiales. Los documentos la mencionan únicamente como los guardianes del último secreto. Esta organización no aparece en ningún registro papal oficial, no tenía territorios reconocidos, ni castillos conocidos. Sin embargo, las evidencias de su existencia son abrumadoras. Cartas interceptadas entre nobles cruzados hablan de hermanos de la Orden Invisible que llegaban siempre después de las batallas más sangrientas, no para saquear, ni para conquistar, sino para recoger lo que no debe ser visto por ojos mortales. ¿Qué era exactamente lo que recogía? Un documento del siglo XIII, encontrado en los muros de una iglesia demolida en Jerusalén, describe: llegaron cuando aún humeaban los cuerpos, buscaban entre los muertos con instrumentos de metal brillante, tomaban algo de cada cadáver, algo pequeño, algo que brillaba a la luz de la luna. Los testigos que sobrevivieron a estos encuentros desarrollaron una extraña enfermedad, perdían la capacidad de hablar sobre lo que habían visto. Literalmente, sus cuerdas vocales se paralizaban cada vez que intentaban describir a estos misteriosos recolectores. En los mapas medievales existe una anomalía que ha desconcertado a cartógrafos durante siglos. Un castillo que aparece marcado en diferentes ubicaciones, siempre cerca de los campos de batalla más importantes de las cruzadas. Los cruzados lo llamaban Castellum Ambra, el castillo de las sombras. Lo inquietante es que nunca aparece en el mismo lugar dos veces. En el mapa de 1187 está ubicado cerca de Jerusalén. En otro de 1191 aparece en Akren. Para 1204 los cartógrafos lo sitúan en Constantinopla. ¿Un error de los mapas medievales? Los investigadores modernos han descubierto algo perturbador a las descripciones del castillo. Son idénticas en todos los documentos, duna al último detalle arquitectónico. Torres que se alzan hacia las nubes como dedos acusadores, muros negros que absorben la luz del día. En su centro, una estructura circular que genera un sonido continuo, como el lamento de 1000 voces. Pero lo más inquietante de todo es que los satélites modernos han detectado anomalías electromagnéticas en todos los lugares donde aparece marcado este castillo fantasma. Anomalías que no deberían existir en ruinas de hace 800 años. Durante la primera cruzada, miles de cruzados reportaron simultáneamente la misma visión perturbadora. No era una aparición divina como las que conocemos de los relatos oficiales, era algo completamente diferente. Los cronistas de diferentes ejércitos, que no tenían contacto entre sí, describieron exactamente la misma imagen: un cielo que se abría como una herida, revelando algo que los observadores describían como la arquitectura del fin del mundo. El monje Robert de Reims escribió: el aire mismo se desgarró ante nuestros ojos. A través de esa abertura, vimos estructuras que desafiaban toda lógica, edificios que crecían hacia abajo, escaleras que subían al vacío y criaturas que caminaban sobre superficies que no existían. Pero lo más escalofriante era que estas visiones no eran pasivas. Los cruzados reportaron que las cosas del otro lado también los observaban a ellos. Cientos de guerreros desarrollaron posteriormente una condición que los médicos de la época llamaron
mal de los ojos vacíos. Sus pupilas se dilataban permanentemente, como si estuvieran viendo constantemente algo que otros no podían percibir. Muchos de estos hombres, antes valientes guerreros, se negaron a continuar luchando, no por cobardía, sino porque, según sus propias palabras, hemos visto lo que nos espera al final de este camino, y no es lo que nos prometieron. En el monasterio de San Gol, en Suiza, se conserva uno de los misterios más inquietantes relacionados con las cruzadas. Se trata de una colección de manuscritos que, aparentemente, continúan escribiéndose solos. Los monjes descubrieron estos pergaminos en 1204, después de que un grupo de cruzados templarios los depositara allí para su eterna custodia. Inicialmente contenían relatos convencionales de batallas y conquistas, pero algo extraordinario comenzó a suceder. Cada mañana, los monjes encontraban nuevas líneas de texto que no habían estado allí la noche anterior. La caligrafía era idéntica a la original, pero el contenido era perturbador. En los nuevos textos no describían batallas del pasado, sino eventos que aún no habían sucedido. Predecían con precisión escalofriante la caída de Jerusalén, la destrucción de la Orden del Temple, e incluso acontecimientos que no ocurrirían hasta siglos después. El abad Jean de Montmirail escribió en 1267: los pergaminos profetizan acontecimientos que no comprendo, pero que temo que sean ciertos. Hablan de guerras que se librarán con fuego que cae del cielo, de plagas que matarán a millones sin tocarlos, y de una fecha final, el año 2033. Los manuscritos siguen en el monasterio, y según los monjes actuales, siguen escribiéndose. Durante la Tercera Cruzada, los ejércitos cristianos fueron devastados por lo que los cronistas llamaron la muerte silenciosa. No era peste, no era disentería, no era ninguna enfermedad conocida. Los síntomas eran únicos y aterradores. Los afectados no presentaban fiebre, erupciones o dolor. Simplemente comenzaban a desvanecerse. Su piel se volvía translúcida, sus ojos perdían color y gradualmente se volvían invisibles a la vista. El proceso duraba exactamente 7 días. Ricardo Corazón de León ordenó que los afectados fueran aislados, pero los médicos que los atendían reportaron algo que desafió toda lógica médica: que podían tocar a los enfermos. Estos no proyectaban sombra, ni se reflejaban en espejos. Al 7º día, simplemente dejaban de estar allí. No dejaban cuerpos, no dejaban rastro. Sus ropas, armas y pertenencias permanecían en el lugar exacto donde habían estado, como si hubieran sido removidos quirúrgicamente de la realidad. Lo más inquietante era que los otros soldados conservaban todos sus recuerdos de los desaparecidos. Pero cuando intentaban escribir sus nombres o describir sus rostros, la tinta se desvanecía del pergamino. El físico de Ricardo Maestro Godefredo escribió en código: no es enfermedad lo que los aqueja. Es como si algo los estuvieran borrando en uno por uno, con precisión deliberada. Los templarios fueron acusados de muchas cosas, pero hay una acusación que nunca apareció en los juicios oficiales, aunque está documentada en cartas privadas entre inquisidores. Se les acusaba de poseer un tesoro que no podía ser visto por ojos humanos puros. ¿Qué significaba esto exactamente? Testimonios de soldados que asaltaron las comandancias templarias describían salas enteras, llenas de habitaciones, obviamente utilizadas, con muebles desgastados por el uso o huellas en el suelo, pero completamente vacías a la vista. Sin embargo, cuando estos soldados extendían sus brazos en estas salas vacías, sus manos encontraban objetos sólidos e invisibles, objetos que emitían un calor extraño y producían sonidos metálicos cuando eran tocados. Un inventario secreto de la Inquisición, escrito en 1307, describen: en la sala principal encontramos 17 objetos que no pueden ser descritos, pues son invisibles al ojo, pero pueden ser tocados, pesados y movidos. Uno de ellos emite una luz que no puede ser vista, pero que ciega a quien la mira directamente. Los inquisidores más experimentados desarrollaron una técnica inquietante. Utilizaban espejos para ver estos objetos invisibles, aparentemente. Aunque eran invisibles a la vista directa, sí se reflejaban en superficies pulidas. ¿Qué eran estos objetos? ¿De dónde los habían obtenido los templarios? Durante el sitio de Antioquía en 1098, ocurrió un fenómeno que los cronistas apenas se atrevieron a documentar. Los comandantes cruzados comenzaron a recibir cartas detallando estrategias militares que aún no habían planeado. Las cartas llegaban por la noche. Aparecían simplemente en las tiendas de los líderes. Estaban escritas en latín perfecto, pero con una caligrafía que no pertenecía a ningún escriba conocido. Lo más perturbador era su contenido.
describían con precisión exacta las decisiones que los comandantes tomarían al día siguiente. El conde Bohemundo recibió una carta que detallaba su plan para atacar la Torre Norte. El problema era que él no había concebido ese plan hasta 2 días después de recibir la carta. Godofredo de Bouillon encontró en su tienda un pergamino que describía una alianza que él formaría con un emir local. Una alianza en la que ni siquiera había pensado, pero que efectivamente estableció una semana después, siguiendo exactamente los términos descritos en la misteriosa carta. Los comandantes intentaron cambiar sus planes para evitar cumplir las profecías de las cartas, pero descubrieron algo escalofriante: cualquier plan alternativo que concebían también aparecía descrito en nuevas cartas que llegaban esa misma noche. Era como si alguien estuviera jugando con ellos, demostrando que cada decisión que creían tomar libremente ya había sido predicha y documentada. En varios campos de batalla de las cruzadas, los habitantes locales reportan un fenómeno que persiste hasta el día de hoy: el sonido de combates que se libran en fechas específicas, siempre las mismas fechas en que ocurrieron las batallas históricas. Pero estos no son simples ecos del pasado. Los sonidos siguen patrones que cambian cada año, como si las batallas continuaran desarrollándose, evolucionando, encontrando nuevos desenlaces. En el campo de Hattin, donde Saladino derrotó a los cruzados en 1187, los beduinos locales han transmitido durante generaciones el conocimiento de que la batalla nunca terminó, solo se volvió invisible. Grabaciones modernas han captado algo extraordinario: el sonido de armas que no existían en el siglo XII, el rugido de máquinas que no serían inventadas hasta siglos después, voces que hablan en idiomas que aún no se han desarrollado. Es como si todas las guerras que la humanidad libraría en el futuro se estuvieran superponiendo en estos campos de batalla ancestrales. Los investigadores paranormales han detectado que en ciertos momentos, especialmente durante eclipses, las figuras translúcidas de guerreros se pueden ver luchando, pero no están recreando las batallas históricas. Están librando conflictos completamente nuevos, utilizando tácticas y armas que no pertenecen a ninguna época conocida. En 1982, durante excavaciones arqueológicas en una iglesia cruzada en Jerusalén, se hizo un descubrimiento que desafió todas las leyes de la arqueología conocida. Dentro del sarcófago de un caballero templario, junto a su espada y su cruz, se encontraron objetos que no deberían haber existido en el siglo XII: dispositivos metálicos con circuitos microscópicos, materiales que no se habían inventado hasta el siglo XX, y más inquietante aún, algunos de estos objetos seguían funcionando después de 800 años enterrados. El informe oficial fue clasificado inmediatamente, pero fotografías filtradas muestran dispositivos que emiten luz propia, pantallas que muestran imágenes en movimiento, y algo que los expertos describen como tecnología de comunicación, más avanzada que cualquier cosa que tengamos actualmente. Pero lo más perturbador no era la existencia de estos objetos, sino las inscripciones que los acompañaban, grabados en latín medieval, pero describiendo conceptos de física cuántica, ingeniería genética y manipulación del tiempo que no serían descubiertos hasta el siglo XXI. Una de las inscripciones, traducida, dice: para los hermanos que vendrán después del gran círculo, hemos visto el final del camino. Estos instrumentos los guiarán de regreso al principio. ¿Cómo pudieron los cruzados medievales tener acceso a tecnología del futuro? ¿Y qué significaba el Gran Círculo? Durante las cruzadas se construyeron cientos de iglesias en Tierra Santa, pero hay 12 iglesias específicas que, según los registros, se construyeron sin mano de obra humana. Los cronistas de la época describen un fenómeno que consideraron milagroso durante la noche. Las piedras se movían solas, los muros se elevaban sin albañiles, y al amanecer aparecían estructuras completas, donde la noche anterior solo había terreno baldío. Pero investigaciones modernas han revelado algo inquietante sobre estas iglesias milagrosas. Su arquitectura no sigue ningún patrón conocido de construcción medieval. Los análisis estructurales muestran técnicas de ingeniería que no se desarrollarían hasta siglos después. Y más extraño, aún en todas están construidas con materiales que no existen naturalmente en la región. Análisis geológicos han confirmado que las piedras utilizadas provienen de canteras que no se encuentran en ningún lugar de la Tierra. Pero lo más inquietante es su disposición geográfica. Vistas desde el aire, estas 12 iglesias forman un patrón geométrico perfecto que abarca toda la región de Palestina. Un patrón que no es visible
desde el nivel del suelo, pero que desde suficiente altura revela ser un símbolo complejo de significado desconocido. Cada iglesia está conectada a las otras por líneas de energía electromagnética que los instrumentos modernos pueden detectar, pero que la ciencia actual no puede explicar. Y en el centro exacto de este patrón, donde todas las líneas de energía convergen, no hay nada, solo un círculo de tierra que, sin importar que se plante allí, permanece eternamente estéril. Cuando los cruzados regresaban a Europa, muchas familias notaron cambios perturbadores en sus seres queridos. No eran solo las cicatrices de guerra o el trauma psicológico que era de esperarse, eran alteraciones fundamentales en su naturaleza humana. Algunos regresados no proyectaban sombra, aunque su cuerpo era sólido y normal en todos los demás aspectos. Otros habían desarrollado la capacidad de ver en completa oscuridad, pero perdieron la habilidad de ver colores durante el día. Los más inquietantes eran aquellos que habían adquirido conocimientos imposibles. Campesinos y letrados que partieron a las cruzadas regresaron hablando idiomas antiguos que los eruditos más avanzados desconocían. Escribían textos en arameo, sánscrito y lenguas que no serían descubiertas por los académicos hasta siglos después. Un herrero de Normandía regresó de la Segunda Cruzada con la capacidad de crear aleaciones metálicas que la ciencia moderna aún no puede replicar. Sus espadas cortaban a través del acero como si fuera mantequilla, pero él no podía explicar cómo las forjaba. Decía que las manos sabían, aunque la mente no recordara. Testimonios de familiares describen cambios aún más extraños. Han cruzados que ya no necesitaban comer tanto como antes, que dormían solo 1 hora por noche, que sabían instintivamente cuando alguien iba a morir días antes de que sucediera. Pero quizás lo más perturbador era que todos estos, cambiados, desarrollaron la misma obsesión en construir mapas detallados de lugares que nunca habían visitado, pero que describían con precisión perfecta, lugares que no serían descubiertos por exploradores europeos hasta siglos después. La Cuarta Cruzada es conocida por su desviación hacia Constantinopla en lugar de Tierra Santa. La versión oficial habla de disputas políticas y conflictos de intereses, pero documentos secretos encontrados en archivos bizantinos cuentan una historia completamente diferente. Los líderes de la Cuarta Cruzada no se desviaron por accidente, fueron deliberadamente dirigidos hacia Constantinopla porque allí se estaba llevando a cabo un experimento que requería la energía espiritual de 100.000 almas guerreras. ¿Qué tipo de experimento? Los pergaminos bizantinos hablan de una máquina de contemplar el tiempo construida en las profundidades del Gran Palacio, una estructura que permitía ver eventos del pasado y del futuro con claridad perfecta. Pero la máquina requería un combustible específico, la energía generada por la fe fanática, combinada con la violencia extrema, exactamente la combinación que proporcionaban los ejércitos cruzados. Los cronistas bizantinos describen escenas que parecen salidas de una pesadilla de ciencia ficción en cámaras subterráneas llenas de espejos que no reflejaban imágenes del presente, sino del pasado y del futuro. Dispositivos que captaban las emanaciones del alma de los guerreros que luchaban arriba. Y en el centro de todo, una estructura que los documentos describen como una ventana a todos los tiempos, abierta por la sangre de los fieles. El experimento funcionó demasiado bien. Los últimos registros hablan de visiones que se hicieron incontrolables, de acontecimientos futuros que comenzaron a sangrar hacia el presente, de líneas temporales que se cruzaron y entremezclaron. Antes de que pudieran detener la máquina, ¿Constantinopla fue saqueada? ¿Coincidencia? Los documentos sugieren que el saqueo fue la única manera de destruir un experimento que amenazaba con desgarrar la realidad misma. Entre los documentos más inquietantes de las cruzadas se encuentran las profecías invertidas, predicciones que se cumplían exactamente al contrario de lo que describían. Estas profecías aparecieron por primera vez durante la primera cruzada, escritas en pergaminos que se encontraban en lugares imposibles, dentro de piedras sólidas en el interior de árboles vivos grabadas en superficies de metal que no habían sido tocadas por herramientas. Una profecía típica decía: el día que el sol se alce por el oeste, los infieles abrazarán la cruz. En lugar de cumplirse literalmente, sucedía lo opuesto. En el día que el sol aparentemente salía por el oeste, debido a eclipses o fenómenos atmosféricos, los cristianos abandonaban la fe en masa. Pero lo más perturbador era la precisión temporal de estas inversiones. Las profecías especificaban fechas exactas, a veces con siglos de anticipación, en que sus predicciones invertidas se cumplirían. Y hasta ahora, cada fecha predicha ha traído exactamente lo contrario de lo profetizado.